Hola, esto es un espacio de Sumergencias, el programa donde surgen conversaciones que no han sucedido antes. Un espacio en el que dar voz a aquellos proyectos, fricadas y reflexiones que se escapan de las fronteras habituales. Vamos, que toda persona que pase por aquí tiene que contarnos una historia suya, que quizá no es por la que más se le conoce, pero que seguro que no nos deja indiferentes. Hmm. Por eso, en Sumergencias siempre somos personas curiosas que nos reunimos para conocernos y conversar sobre lo que nos apasiona. El que habla es un servidor y me llamo Julio Jara y he llegado hasta aquí porque soy amigo de Aidi, amigo del y de la gente del Museo de Artes Decorativas de Madrid y nos hemos conocido en unas dinámicas, unas proposiciones de coser con una gente que se llama transbordadoras, que luego ya diremos de qué va todo eso. Es decir, transbordadoras, bordadoras, AIDI y Museo de Artes Decorativas. Y todo eso me lo he traído aquí y me han invitado a hablar con Marta Pérez Carmona. ¿A qué te dedicas, Marta? Bueno, un placer conocerte, Julio, y poder estar aquí contigo compartiendo. Pues yo me dedico a la psicología y a la Ah, neuropsicología y específicamente me dedico a la terapia asistida con psicodélicos, que es algo que anda, no es tan conocido, pero que se está empezando a conocer un poquito. anda. Es decir, que os dopáis. No nos dopamos, pero ayudamos a las personas a atravesar dolores gracias Ajá, a algunas sustancias. Y ajá. de hecho tenemos una cosa en común, que es que las personas con las que trabajamos entran en contacto con lo espiritual. Ujú. El espiritual y la clínica. Efectivamente. Pues eso me atrae y me interesa muchísimo, porque podríamos decir que esto sería a través de la mística y clínica, ¿no? Efectivamente, uniéndolo, porque normalmente, digamos, por ejemplo, en una consulta del psicólogo, lo Ujú, espiritual no suele ser central. No, ujú, normalmente, a menos que sea algo específico, ¿no? Pero no sueles hablar sobre tus creencias religiosas, por ejemplo, o cosas ujú. más trascendentales o incluso existenciales, ¿no? Sueles hablar de tus problemas, de tus síntomas. Si vas al psiquiatra, pues la pastillita, te quitan ansiedad, te dan más sueño, lo Sí. típico, ¿no? Y Ujú. nosotros utilizamos otro tipo de pastillitas, ¿no? Pero que en muchas ocasiones traen lo que se conocen como experiencias místicas. Y Ya. gracias a esto la persona, pues de repente sus síntomas desaparecen, ya no tiene que tomar la pastillita para dormir. Esto es hablando sencillamente, ¿no? Como un poco Ya, reduccionista. porque debe Ujú. ser bastante complicado. Lo de mística y clínica, ¿no crees, Marta, que la I algunas veces es copulativa y otra disyuntiva? Porque Mm, está la parte de la mística y la parte de la clínica. Eso es un híbrido un poco raro, ¿no? un O poquito, sí. un poquito así, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Porque pues, yo te diría, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué sueles hacer en tu día a día? Digo, tomar pastillitas. Sí, de hecho te sorprendería porque yo mucho de lo que hago, como a nivel personal, ¿no? Ya no Ujú, en lo profesional, pero yo dedico mucho tiempo a, pues a meditar, a hacer mis propios rezos, ¿no? A ya. conectar con lo que sea y bueno, yo sí que dedico mucho tiempo en crear confianza con la vida, no sé. Ya, es que no sé, Marta, si estarás de acuerdo conmigo, pero es muy Ujú. diferente meditar que rezar. Es decir, Sí, meditar es adentrarte al yo y rezar es vaciarte. No claro. como un budista, de todo que yo soy cristiano, ¿no? Pero sería Ujú. rezar, sería como ponerte en el absoluto. ¿En qué posición te pone el absoluto? Lo que pasa es que ahí la clínica yo creo que se quedó un poquito, no sé cómo decir, Corta. manca o a medio camino. Y por eso decía, y permíteme, es decir, que no Ujú. es un chiste así, en lo de dopar, ¿no? Ahí me quedo un poquito así como que me falta algo, ¿no? Es decir, la gran Sí, diferencia entre clínica, la clínica quiere conseguir algo, en cambio la mística es el fracaso. Y ahí es donde empieza todo a, ¿no? claro. A ser disyuntivo.
Me encanta que traigas que la mística es como el fracaso, ¿no? Y digamos que la clínica Exacto. es como la solución a los problemas, Sí. porque precisamente en ese es el contexto en el que trabajamos. Nosotros Ah. desde la terapia asistida no Ujú, buscamos alejarte del problema, buscamos que vayas de ujú, cabeza al problema y ujú. acabes encontrándote con el problema y lo que eso significa. Y te acabes amistando con el problema. Y hablabas antes de la diferencia, ¿no? Entre meditar, que es vaciarse, y rezar, que es llenarse. Y coincido mucho con esto, ¿no? Primero, bueno, Ujú. efectivamente para mí, por ejemplo, rezar, ¿no? De la manera que sea, es llenarte de eso que es, ¿no? Ujú. Pero Marta, perdona, cuando tú dices cuando rezo, ¿tú eres creyente? ¿Tienes algún, eres una persona de fe? Digamos, tengo fe, solo que no en un credo específico, ¿verdad? Yo Claro. Es que, no niego. es que la fe, la fe cuando se diferencia de la clínica, rotundamente está en esto, en que si tú crees en la vida después de la muerte. Y eso es donde te radica todo. Es la mayor barbaridad para la razón, para la clínica, Ujú. creer en eso, porque no hay forma de conjugarlo. No hay forma. Cuando decía de fracaso, no es el fracaso de la clínica, ¿no? Ujú. De la razón, Mm. sino el fracaso, darle la vuelta. Es decir, cuando Jesús de Nazaret dice, los que mueran por mí vivirán en la vida eterna. Eso es una barbaridad, es un escándalo para la razón, porque eso es impensable. Por ser impensable es lo que nos gusta, es de lo que nosotros reconocemos y es la luz. Y eso, claro, visto así, sería el fracaso, la pérdida, la muerte, Mm. sería la mística, todo lo contrario, no lo contrario, sino que se valoraría eso no desde una luz de la razón, sino que sería darle la vuelta y hacer hegemónico aquello que, de alguna forma, lo explico, que las palabras no tienen moralidad, somos nosotros las que las llenamos de Mm. cosas. Entonces nosotros, desde la razón, permíteme, creamos artefactos para que podamos representar o hacer una interpretación de la realidad, pero no deja de ser una interpretación y nos viene bien y funciona, que eso es lo que me interesa de la clínica, que funciona, pero son representaciones, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Mm. o son interpretaciones. Funcionan, pero nos hemos ido, como yo, persona de fe, te digo, nos han expulsado de ese paraíso y hemos conseguido hacer representaciones de vida e inventar vida, pero no está la vida en nosotros, porque somos estructuras morales, Ujú. porque tenemos... queremos siempre, es decir, tenemos, vamos a ver, el zorro cuando mata no tiene ningún cargo de conciencia de que mata, pero nosotros hemos instalado la moral. Es decir, que hay una estructura de moral, venía con la estructura del lenguaje, y eso sí que ahí, pues, eso, por comer la manzanita, Mm. hemos estructurado el mundo que nos apasiona. Entonces yo creo que dentro de la clínica, pues, es decir, que si decimos, cuando decimos, y con esto termino, perdona, Sí, cuando sí. decimos que la Biblia es todo una invención, hay que tener cuidado, porque la clínica es una invención. Entonces, porque todo es una invención de la persona, del hombre, del humano, todo se lo ha inventado. Entonces, ¿cuánta verdad hay uno en el otro? Pues toda. Entonces, claro, ahí yo creo que nos pone un poco en entredicho, porque siempre la razón habla con un a priori, ¿no? Mm. Con un universal. Esto es así. Claro, ¿No? una cosa, ¿no? De cuando te refieres a clínica nos referimos un poquito a la clínica típica, ¿no? Lo que pasa que en la terapia Ah, asistida bueno, con sí, sí, psicodélicos, sí, no, y esto sí, yo coincido y por eso la terapia asistida con psicodélicos viene un poquito a romper la perspectiva, ¿verdad? O el marco de referencia que sí. se tiene básicamente en la clínica, porque para que te Mm, hagas una idea, dentro de la experiencia psicodélica, uno de los ejes centrales que está muy sí, unida a la experiencia mística y que ocurre antes de que aparezca esta experiencia mística, que casualmente, sí. ¿verdad?, desde la clínica normal Ujú, está relacionada con remisión de síntomas, es decir, que desaparecen, es que hay una ujú, especie de muerte, hay un encuentro con la muerte, con la nada, con el ujú, vacío, con lo inefable, ¿no? Lo que no puedes ni verbalizar. De hecho, la experiencia psicodélica es muy difícil de verbalizar, por no totalmente imposible, ¿no? De tú puedes, pues vi sí, algo sí, que sí. parecía como y me recuerda a, pero es muy difícil de comunicar eso. Y por eso también la parte terapéutica, ¿no? Que te ayude un poquito
traducir esa parte, ¿no? Ya, ya. Y unido a lo que has dicho, uno, por ejemplo, de los riesgos, ¿no?, que tiene la experiencia psicodélica es que puede darte un shock ontológico, ¿no? Entonces, Oye, esto pues lo es, voy a decir, perdona, me lo voy a decir sí, cuando, cuando esté un poco dopado, que he tenido un shock ontológico, me ha gustado. claro, 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 porque esto pasa mucho, por ejemplo, las personas que se guían Sí, mucho por la razón de esta silla es una silla, esta mesa es ajá, una mesa, yo soy yo y tú eres tú y somos cosas totalmente separadas que no tenemos nada que ver, ujú, cuando tienen una experiencia psicodélica que básicamente lo que hace a nivel cerebral, pero que esto ni siquiera podemos explicarlo, ¿vale? Ahora mismo, porque tampoco ujú, podemos explicar ni el cerebro ni la vida, es una ilusión, no es real, un espejismo, ¿no? ujú, Lo que ocurre es que hay una sensación de unidad total. De hecho, hay muchísimas personas que aluden a, pues eso, por eso lo llaman experiencia mística, ¿no? Como un encuentro con ujú, Dios, como un encuentro con algo sobrenatural o con unidad del ujú, todo, ¿no? Estaba, y hay esta sensación de seguridad, de ujú. amor, con el amor, ¿no? Hay como una sensación extrema, totalmente cohesionada con el amor y con todo. Sí, Entonces, si uno no tiene un marco de referencia para poder sostener este tipo de experiencias, cuando se le pasa, ¿no?, el dopaje, ¿no?, como decías, y vuelve a la vida real y dice, ostras, la mesa ya no es una mesa y tú ya no eres tú y yo no soy yo. ¿Qué está sí, pasando? ¿Quién soy ya, ahora, ya, ya, no? ya. Esto ocurre. Ujú, Bueno, a mí me ha interesado mucho que lo lleves ahora a la conversación, que está, me ha interesado mucho la muerte, como una ujú, cosa que está por encima de la clínica y de la mística, mm, porque realmente la muerte no podemos pensar en ella. Y es más, yo creo que morimos, como lo de Joyce, ¿no? Morimos los que nos quedamos, porque morimos mm, en el recuerdo del muerto, ¿no? ujú, Y ese es el problema. No deja de ser, claro, cuando hablas de medicina, ujú, eso se busca un efecto y se busca algo. En cambio, Dios, es decir, se busca un resultado. mm, En cambio, Dios es un estado de curva, que yo llamo, es decir, eh, no, es decir, la fe es hasta el último momento, es decir, puede ser que no. Es lo más interesante de la fe es que puede ser que sea mentira, ¿sabes? Que pueda ser no verdad. Pero esa no verdad es la que te instala realmente por encima de esa moralidad, ¿no? De todo ese tipo de cosas. Es decir, que es mucho más arriesgado. Lo que pasa que yo creo que podíamos hablarlo, bueno, por ahora no podía, no sé si decir vida o razón. ujú, Eso, o sería Jerusalén o Atenas, porque esto, claro, nos tenemos que mm, remontar ahí. ujú, Es ujú, decir, que las interpretaciones de los mitos o las interpretaciones más de lo místico, también hay que decir, no es un tratamiento como del dopaje para entendernos, ¿no? Sino que es una singladura y una forma de ver la vida, ¿no? mm, Lo que ujú. sí es verdad, que estamos de acuerdo, es que las dos son dos llaves, ¿no? Y te abren a otra percepción del mundo. Eso también es verdad. Pero la percepción del mundo de la fe nunca está aclarado. Es decir, lo más interesante de esto es que no tienes un resultado. Entonces, claro, Claro. el resultado, es decir, es ese estado de curva que es la cruz, que son los dioses, que no son paganos, que son los dioses que no triunfan, sino que están en el fracaso, como Jesús, que murió en una cruz, es la gran... Y poner la víctima, poner el desahuciado, es decir, el fracaso como hegemonía, ¿no? Que hablábamos antes, pues claro, esto sí que diferencia la clínica, porque la persona que sale bien, ¿no? De vuestros... Y yo, vamos, lo celebro, Ujú, pero la mística, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cuando llegan y se sienten confortables, dicen, esto no es Dios. ¿Y qué hace San Juan de la Cruz? Se pone a ayudar al albañil que está allí porque dice que es un error, porque se siente bien y Dios no es confortable. Pero claro, no entendemos, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es sufrimiento? Pues de lo que entendemos la clínica como sufrimiento, sí, pero en la conversión que hay en la mística no solamente es solucionar unos problemas, que sí, porque la psicología está muy unida a la vida religiosa, gracias a Dios, ujú. pero el tema es saber vivir con la cruz. ¿Y eso implica sufrimiento? Sí, pero visto desde la mística, ¿sabes? Claro, claro. Em,
De hecho, sí, Por afinar, ¿eh? sí, Por sí, sí, afinar. sí. La forma en la que yo lo veo, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, podemos agarrar la experiencia psicodélica, ¿no? Y la podemos llevar a la clínica, que es de lo que estamos hablando, pero Ujú, también la podemos llevar externamente, ¿no? El tema con, como yo lo veo, es que al final esto es como bien has dicho, es una llave. O sea, tú la llave la utilizas una vez. Luego, lo que haces con esa llave, cuántas puertas abres, cuántas atraviesas, cuánto te quedas en ella, ya es un compromiso personal, ¿no? Tanto contigo mismo, con ujú. la vida, con tu camino. Hay personas que a lo mejor han tenido una experiencia psicodélica y esto les ha abierto los ojos hacia ya sea la fe, ya sea la empatía, la compasión, ¿no? Simplemente es eso, es como un flash y luego uno ya ve y luego ya hace lo que quiere con sus pies y con sus manos, ¿no? También lo veo, por ejemplo, yo quiero compartir un caso muy bonito que además es de una mujer religiosa, de clausura. Y ella, por muchísimos años, ¿no? Venía con sus símbolos, con su fe, súper desarrollada, súper comprometida, ¿no? Con una perspectiva preciosa. Y, pero paralelamente, por circunstancias vitales, ¿no? Muy fuertes, pues acabó en psiquiatría. Ujú. Y compartimos terapia en esquetamina, ¿no? Que es Ajá. digamos, un tipo de... No entra dentro de los psicodélicos, pero se puede tratar como la terapia asistida con psicodélicos, ¿no? Ujú, Y el tema es que toda su estructura de fe le dio fuerza para poder atravesar esas experiencias, que generalmente la terapia asistida ujú. es como una, dos o máximo tres, ¿vale? Pero en el tema de las ketaminas sí que es algo regular y esto le dio fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía cosas como cada vez que nos tocaba juntas, yo Ujú. traía la estampita de la Virgen, que era de su congregación, ¿no? Sí. Y ella, dentro de esas experiencias, ella hablaba con Dios, con la Virgen, con Jesús, tenía conversaciones súper profundas, ¿no? Que ella ya mantenía fuera, pero que en ese espacio de repente Ujú. cobraban una dimensión Ya. más Es, exacerbada. es curioso, perdona, ¿eh? Ujú, Es curioso porque realmente donde habla Dios es en el silencio. Y claro, ahí hay es la comodidad. No estoy diciendo para nada ujú, que esta mujer, porque hay un tema también interesante en esto, vamos, que difiere en la clínica y la mística, es la comunidad. Es decir, ujú, nosotros tenemos otro caso. Yo estoy en el monasterio de Inmaculada Concepción, ahora llevando ese monasterio, que gracias a las hermanas que lo han dejado, en Loeches, lo han dejado y nos lo han dejado, ¿no? Para que la habitemos con personas sin hogar. Y ahí hay dos museos, hechos por una persona enajenada. ujú, Clínicamente tenía ujú, un TOC y demás. Y ha hecho un museo. Y la comunidad que hizo, que les parecía fatal, ¿eh? Esto estamos hablando de lo peor, en un mundo piramidal, ujú, ¿no? En un mundo que sabemos que está muy restringido y todo esto, y que además se dedican a Dios. Y es un mundo totalmente en contra de la estetización y del lujo y de la psicodelia, por decirlo así, ujú, de todo lo que sería el dopaje y todo lo que sería que no fuese Dios. ujú. Se reunieron y claro, como era parte de su comunidad, ¿qué hicieron? ¿Qué determinaron? Pues que se quedase sabiendo que eso era el mal que Ujú, nosotros no toleraríamos en nuestra casa y en nuestro espacio y en nuestro ratio. Pero ellos la dejaron. Y la dejaron, además hizo dos museos que están ya, te invito además que lo ujú, me veas. encantaría. Y no solamente dejaron hacer, sino lo dejaron para no caer, imagínate qué finura, en pecado de vergüenza ajena. Mm, ¿Qué éxtasis hubo allí tan grande por la comunidad? Al final, esta mujer, pues la salvaron, ¿no? Como tú médica que eres, la salvaron de una vida atormentada con, pues, tomaría sus pastillas seguro, pero olvidada, excluida, atormentada, sin saber. Entonces la pusieron como en el centro. Es decir, la enajenada, la que menos cuenta, la pusieron en medio. Tú imagínate qué valentía por parte de estas monjas. Y el éxtasis que me entra a mí, imagínate, es hasta casi político, o político filosófico, que es como en un sitio, ¿no, Marta? Tan ujú, piramidal, tan constreñido, tan absolutamente de una línea que así vemos de clausura, ¿eh? Estamos hablando de clausura, puede haber la mayor libertad. Porque en el mundo que vivimos, en esto me incluyo yo, que no estoy en clausura, ujú, pues
si esto se hace en algún ministerio de igualdad o donde sea, te dice, Marta, date unas vacaciones y después dice, quítame esa cosa tan horrorosa y ponte a una clínica, ¿no? Es decir, tienes que alguien que te ayude. En cambio aquí no se soluciona el problema, sino que se admite como tal, ¿no? Es curioso cómo esos dos mundos, es decir, la historia no es aliviar es decir, al enfermo, sino vivir con su enfermedad. Claro, eso en la clínica a lo mejor... Claro, a mí me llama la ahí, atención por qué crees que la clínica no es solamente, es como tan reduccionista de aliviar el síntoma, ¿no? Porque eh, realmente mm, la clínica, al menos como yo lo entiendo, ¿verdad? Hay muchas formas de entender muchas palabras, ¿no? Hay muchos conceptos y muchas Marta, no estructuras. estoy, perdona, Sí. perdona que te corte, Marta, pero que era importante. No estoy en contra de la clínica, ¿eh? Y No, no, no además, digo en que esté en contra, pero pero sí que hay un paso más. claro, Es decir, y es como que está bien el archivo, está bien la clínica, está bien la ciencia, pero no es absoluta. Ese es claro, el pero eso es problema. justo a lo que yo intento aludir, que Ujú, nosotros traemos una nueva perspectiva, ¿no? Una nueva ujú. forma de engranar. No somos Sí, partecitas, sino que somos algo global. Esto forma parte de nuestra existencia, el no saber, el morir, el de repente nacer sí, y sí, ¿qué sí. es esto, no? Biológicamente yo te lo puedo Ujú. explicar, pero esto va más allá y ni siquiera estamos capacitados para ni Ya, ya, entender ya. ni describir, solamente atravesarlo y dar gracias, ¿no? Entonces, la forma en la que yo veo la clínica, ¿no? Desde esta perspectiva de la Sí. terapia asistida, primariamente y lo Ujú. más importante es la comunidad, ya sea desde la Ajá. microcomunidad que se hace en el vínculo Ujú. terapéutico, que esto es el 60% de la mejora, o sea, la mejora no ocurre Ajá. porque yo te haga una técnica y te dé pastillitas que yo personalmente no receto, porque soy psicóloga, no soy psiquiatra. Entonces, viene de la aceptación incondicional, del respeto, de Ajá. la escucha Sí, sí, y sí. de que la persona pueda ser quien sea sin miedo a ser, ¿no? Que al final creo que en eso hay mucha compenetración, ¿no? Entonces, básicamente, la forma que yo tengo de entender Ujú. la clínica, lo más importante es la comunidad. Lo más Ajá. importante, la persona puede no tener síntomas depresivos, pero si no tiene gente con quien compartirse, puede tomar lo que Ujú. sea, ¿no? Puede tener la experiencia psicodélica más alucinante, quitarse la depresión, pero si no pide perdón a su madre, no va a ir a ningún lado, Ya, 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 ¿sabes? ya, ya, ya. Ajá. Oye, al hilo que has dicho antes, como has dicho antes, así, antes de lo de perdón, que has Ujú. dicho algo que me ha interesado. ¿No te acuerdas? ¿Has oído ahí algo ahí que me Eh, interese? lo de que al final lo de biopsicosocial, lo de la alianza terapéutica, ¿no? El vínculo con la persona, ¿no? Como y que al final, Sí, para mí lo comunitario es lo más importante y de hecho, desde la sí. vertiente psicodélica nosotros damos muchísima importancia a Ujú. la comunidad, ¿no? Imagínate, en un ensayo Sí, clínico la persona pasa su experiencia, de repente sí. siente, ve y experimenta cosas y vuelve a su vida real, Ujú. necesita tener a un igual con quien compartir eso y esas cosas Claro. tan fuertes te unen a las personas. Otra cosa que me interesa mucho, la comunidad Ujú, vista de lo social, ¿eh? También, ujú. porque yo vivo con la gente sin hogar, no son los iguales. La comunidad es la unión de desiguales. Bueno, Y eso, iguales, claro, desiguales, cuando eres desigual y el otro es desigual, no se anulan y sois todos parte exacto, pero de. son desiguales porque tú no eliges con quién ir. Claro, Ese, claro. el tema viene dado. Y eso me Ujú. interesa porque ahí los dos sí que estamos de acuerdo. Bueno, Sí, tienen sí, algo en común. Unas van por la fe y otros van porque están enfermos. Es decir, claro. y al final, y luego después el acto, hay una cosa que tengo que añadir, que es la Ujú, sexualidad. ujú. En este caso, de la gente religiosa, porque es un acto de amor. Es decir, las monjas cuando hablan de clausura, sobre todo, hablan de Jesús de Nazaret, hablan del amado. Y tú sabes que el rito Sí, sí, sí. es Casarse. vestidas, Ujú, vestida de novias. ujú. Sí, sí, Entonces sí. yo, claro, aprendí con ellas, pues yo estaba con muchas monjas, gracias, Ujú, he tenido la suerte de estar con monjas y eso me ha encantado, en Francia y aquí también, pues he descubierto en ellas la diferencia entre íntimo e intimidad. Íntimo mm, sería la casa, el espacio como tal, ¿no? mm, Y la intimidad es el hogar. Es decir, ujú. como una cosa que no es nada, ¿no? Que no es nada, hace que sea todo.
Entonces, claro, esto me interesa porque yo trabajo con la gente sin hogar, entonces hay personas que a lo mejor podríamos hablarlo así en referencia de la clínica, ¿no? Mm, Que hay gente que tiene casa pero no tiene hogar. mm, Y hay gente que aún no teniendo casa sí tiene hogar. Entonces es una ujú, salvación. ¿Y dónde quieres llegar con esto? Entonces yo le decía a las hermanas, se reían y diciendo, bueno, está un poquito sacado de ahí, pero sí, es mm, interesante. Digo, como os casáis y como habláis del amado, es algo encarnativo, pero es una sexualidad de la intimidad. mm, Se reían y te decían, es interesante. Las representaciones místicas, ¿no? Vienen dadas por, parecen representaciones de éxtasis, de sexualidad, ¿no? ujú, Y no son porque, es decir, o sea, que sé, dentro del surrealismo, la unión que hay del sexo, lo libidinoso, lo sexual en Dalí, todo eso, a mm, través de, ¿no? Que se queda a medio camino de lo que sería el éxtasis mm, místico, en busca de eso, ¿no? Pero claro, mm. aquí se habla de la carne, de la intimidad, es el amor potentísimo, porque no busca, como Lacan diría, corporidad, ¿no? Sino es el amor Claro. absoluto porque está dentro de cada uno, pero es visto de comunidad. Entonces yo le diría, entonces también, hermanas, hay una sexualidad de la intimidad. Dice, pues sí, digo, pues sois modernas, porque el género, todo esto del género, ¿no? Toda esta de las teorías del género no tiene genitales, no hablan de los genitales, Mm, sino hablan de la forma de verte tú como tal. Pero claro, claro. existe una relación de amor también hacia el otro. Es Ujú, decir, hay algo no íntimo, sino de la intimidad. Y yo creo que el día de hoy, creo que eso no está, creo que cuando se habla de mi intimidad, no, se ha reducido íntimo a intimidad. Yo creo que eso es interesante esto, diferenciarlo. Y yo creo que tú y yo, aunque estemos en sitios diferentes, mm, creo que eso lo diferenciamos. Y una pregunta que te quería decir, que me ha venido ahora ujú. cuando lo has dicho. Sí. He leído mucho, hace mucho, mucho, a Castaneda, ¿no? Ujú, Y todo esto de Don Juan, que me lo leí todo enteros, que me sirvió mucho como artista para representar. Tienes que ver mucho así esta cosa ¿no? De la ayahuasca, ujú. del peyote, todo eso, ¿cómo lo ves tú? Claro, claro, eso es terapia asistida, o sea, eso es como, digamos, la ayahuasca sería lo tradicional, como yo lo entiendo, ¿no? Sí. Tiene un contexto cultural, tradicional e incluso religioso, ¿no? Y la terapia Mm, asistida sería como, porque además la ayahuasca, por ejemplo, ocurre siempre en comunidad, ujú, ocurre en ujú. comunión, es que no hay otra palabra, o sea, y Sí, ocurre sí, a la sí. vez, nos ocurre a todas juntas, ¿no? No es una cosa Sí. que le ocurre a una persona en una habitación, es algo que ocurre y te das cuenta de que está todo unido, ¿no? Pero Y la cuidan, ¿no? terapia, Hay unos que claro, cuidan, claro, sí, sí, sí. pero también están dentro, ¿no? La terapia Ah, asistida es como una versión clínica, entre comillas, sí, ¿no? De sí, sí, eso. sí. Entonces simplemente agarramos eso, me suena un poco raro Ujú. agarrar, ¿no? Pero como traducimos eso a algo, digamos, un poquito más práctico, ¿no? Entonces sería Sí. como un poquito, ¿no? Como esto de íntimo, intimidad, ¿no? Digamos, agarramos el hogar y lo llevamos a la casa, ¿no? Ujú. Entonces es un poquito eso, para que todo el mundo pueda sentir hogar, independientemente de la casa. Entonces, sí, o Somos hogar sea, porque somos comunidad, podría ser, Marta, eso, para ¿no? mí sí, o Sentirnos sea, comunidad. para mí eso es un poquito como la base de mi existencia, ¿no? De, incluso Ajá, aunque te ajá. sientas tú, como, aunque te Ujú, sientas en soledad contigo mismo, ujú, ¿no? Tú ujú. estás en comunidad con las plantas que te rodean, ¿no? El sol, Ujú. Bueno, algo es más una allá, ¿no? forma, claro, es una forma para mí de vida, Ujú, y esto también lo he descubierto con 20 años que llevo ujú, con la gente, que para mí es el éxtasis total, de ujú, estar con la gente, pues eso, pues con gente, es decir, que, pues sí, que he tenido para yo decir en una frase que ideé para una serie de actividades, que el fracaso es una fiesta, ujú. imagínate el paso que tuve que dar, ¿no? Porque no Claro, se entiende, pero sí, para claro, mí es la cruz y entonces, pero llegar a esto ha sido para mí muy, muy importante, ¿sabes? claro, Imagínate claro. todo el recorrido que he tenido que dar, pero sin dopaje. No porque, a ver, no significa que sea mejor o peor, ¿eh? Yo creo que estamos en la misma, ¿no? Es Ya lo mm, mismo.
No es lo mismo, pero es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Que Son diría. diferentes Sí, zapatos, ¿no? Porque al sí, sí, final mucha gente dice sí, que, por ejemplo, la experiencia psicodélica es un shortcut, ¿no? Como un atajo sí, para llegar a sí, esto. A lo mejor es personas que sí, no han podido acceder a esto o no saben cómo, de mm, repente esto es como, ¡boom!, te abre la puerta. Ahora, sí, quien tiene que seguir caminando es uno mismo y eso ahí ya va ya. creando su propia cosmovisión de su existencia y ¿No de crees qué que rodea. para salir de esa disyuntiva, ¿no? De Ujú. clínica y mística, nos metemos en otra, ¿no? Más gorda, más lo útil y lo inútil. La mística estaría en lo inútil, porque Claro. dentro de esta conversación, el perdedor, que es lo que más me encanta, sería mi Ujú. lado, ¿no? Es decir, que está fuera de Bueno, lugar, que eso es lo que más me interesa, porque al final la clínica, tu parte, lo que más me interesa es que busca la fuera, porque en ese estado estás desordenado, claro, si te ves en un vídeo estás, bueno, borracho o estás en un, es decir, bueno, sí, estás desordenado es la palabra, ¿no? me Y no te gusta, encanta, me encanta ¿no? que utilice la palabra desordenado, ¿vale? Porque, Sí, claro, desde la terapia asistida, dentro de la sí, clínica estándar, nosotros mm, somos los raros, ¿no? Los alienígenas, ¿no? exacto. Los que están Eso fuera, me los que no gusta. saben. Exacto, eso me Entonces, por gusta porque eso, buscáis, oteáis un poco el afuera. Para el desorden, lo inútil. Es decir, lo claro, útil sería la clínica y lo inútil, claro. porque no deja de ser una monja poner en medio, ¿no? Mm. En una comunidad a una monja que está enajenada es de idiotas. Y después, como buen educador, para mí, Jesús de Nazaret, le da las llaves de la iglesia supuestamente a uno, que es Pedro, que está durmiendo cuando él está hecho polvo porque que le van a matar. ¿A quién, en su sano juicio, puede darle las llaves de su casa al que se ha dormido, no? Claro, claro. Es un chiste, pero no deja de ser. Es decir, ¿qué nos está diciendo este tío? Claro, nosotros jugamos mucho con esta figura del loco, ¿no? El que no Del sabe lo que loco, está sí, viendo. De hecho, lo que ocurre en sí, el cerebro, ahora que hablas del desorden, del caos, sí, nosotros tenemos la teoría del cerebro entrópico. Lo que ocurre en un estado psicodélico es que todo se desparrama, todo desaparece, sí, todo es un puro caos, entonces nada sí, es y todo es a la vez. Y de hecho, esa unión entre todo es y nada es lo que trae la mm, sanación, entre comillas, ¿no? A la persona de, claro, si nada es y todo es, yo puedo simplemente mm, ser. Y ahí es cuando la persona se libera de no, todas estas estructuras rígidas porque funciona muy bien sí, en no, cuando hay mucho contexto rígido, ¿no? Como pues una sí, adicción o un ujú, TOC, o, ¿no? De repente traer todo este caos, todo este sí, éxtasis, ¿no? ujú, 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 Uff, y si simplemente exploto y soy a través por las paredes, sea lo que sea, ¿no? ya, El color que sea, que ni siquiera puedo sí, escribir, eso es lo sí, que quizás no sé si me equivoco, ¿no? Desde las religiones la salvación, ¿no? Pero desde nuestra parte clínica a clínica, ¿no? O externa a la sí, clínica, desde la clínica, es lo que trae, pues, remisión de síntomas, ¿no? Pero es lo que trae la sanación, que no necesariamente es que la ujú, persona deje de sufrir, pero deja de sufrir de esa manera, tan ya, ya, poco ya. real, Claro, es ¿no? que ya estamos, otra cosa, ¿no? De lo positivo y negativo sería también, Ujú, ¿no? ujú, Son, son distintas caras de la misma moneda. Y yo, dentro de lo religioso, yo siempre digo el canto de la moneda. Y aparte que tiene su rollo, ¿no? El canto de ah, la moneda, que es la vitalidad, ¿no? Y a mí eso sí que me interesa. Es decir, que ya hemos hablado de dos disyuntivas, o de tres o cuatro disyuntivas, y a mí eso sí que me gusta. Es decir, y yo se lo digo a la gente, ¿no? Aquí, ¿no? Y yo veo que yo eso no le voy a solucionar la vida, ni mucho menos, ¿eh? mm, Pero veo es decir, veo que de pronto no tengo comunidad, ¿eh? Pero tengo comunión. Que mm, eso es mm, también lo que quería hablar. Comunidad sin comunión, y hay algo, es decir, porque luego la gente se ve, es decir, vosotros vivís una terapia, ¿no? Y después ujú, ya la gente, pues a lo mejor luego están en contacto con vosotras, ¿no? Seguro, ¿no? mm. O todo ya se va cada uno a su mundo. ¿Me entiendes? Digamos, depende. Nosotros,
digamos, cuando es, por ejemplo, bajo ensayos clínicos, que esto sí que es más riguroso Ujú, porque esto es clínica pura, ¿no? De cuando ujú. acaba, sí que nosotros siempre pedimos, por ejemplo, a la farmacéutica o a quien lleve el ensayo que dé un espacio a la persona para el encuentro. Para nosotros el encuentro es muy Sí. importante, ¿no? Pero realmente lo que ocurre en la persona, en la experiencia, que puede ser una vez en la vida, no necesita ser más, es Ujú. tan íntimo, Sí, tan, eh, no sé, divino, por llamarlo de alguna manera, tan sí, fuerte, sí. que eso le Ujú. va a acompañar toda la vida. De hecho, por ejemplo, Ya. hay el, la terapia con LSD, que es otro psicodélico, se utilizaba, bueno, y se utiliza, se está investigando mucho y se ha investigado para personas que están a punto de morir y que no están pudiendo soltar la vida y entregarse al más allá, ¿no? Y todo esto. Entonces, o Ya. personas, por ejemplo, que han recibido un diagnóstico, yo qué sé, por ejemplo, de cáncer terminal, ¿no? Y el poder enfrentarse a esa nada, ¿no? A Ya. ese, ese imposible posible, Ujú. les permite atravesarlo de manera más orgánica, digamos, ¿no? Volvemos al tema de la muerte. ¿No crees que entonces, yo creo que esto es algo que tiene la sociedad, sobre todo occidental, ¿no? Mm, Más por que es todo occidental, porque, porque todo el sí, mundo quiere ser occidental, es la poca dedicación que tenemos incluso a los niños, que sería una salvajada para muchísimas madres, no sé si tú eres madre, sí. de hablarles ya de la muerte, es decir, prepararnos realmente si es un tema religioso, ¿no? No hay sentido de la vida sin sentido de la muerte. Y en Coincido sentido de la totalmente muerte contigo. no hay, no se habla nada. Incluso me atrevo a decir que pues, el arte es el tema, la muerte es el tema de toda representación y es un tema incluso político porque sí que es inútil en tal, ¿no? Bueno, las pompas fúnebres se hacen de Mm, oro, pero te estoy hablando de la inutilidad que tiene, es decir, cuanto más razón, menos muerte, es decir, como que claro, el claro. enfrentamiento de la persona es la muerte, ¿no? Y la sociedad. ¿Cómo hacemos estrategias de inmortalidad? Porque ahora siempre hablamos de lo antes. Es que no querrás ir hacia atrás, Julio, porque antes se moría con 40 años, es decir, que le ponen demasiado valor a la vida. Mm. Y la vida No sería sin a la los 90, muerte. sí, y a los 91 años, tú sabes que la vida es muy Sí, quejosa. sí, sí, no, Y sí. es un mueble, como dice el flamenco, un mueble arrinconadito en la pared, Mm. es, decir, es una copla, ¿no? De flamenco. Claro, para Sí, mí, o sea, hablar de la muerte debería, psicoterapia debería ser algo que se toca. Con la terapia psicodélica, la muerte es algo que aparece, no te digo siempre, pero en un 99,9% de las veces. mm, De hecho, lo llaman como una especie de simulacro de muerte, porque realmente mucha gente es que se muere, o sea, cree que se ha muerto. O ya. sea, entonces de Claro, repente porque cuando es vuelves, revivir, ¿no? Porque claro, entonces, En Castaneda hay muchos textos de eso. ¿Sabes? claro. Tengo que confiarte una cosa, que a mí me invitaron una vez a París a hablar sobre una escuela. Sabes que a los Ujú. franceses les gusta más hablar de las cosas y luego hacerlas, ¿no? Sí. El parlar, el parlamento, hablar, Mm, como a ti y a mí nos gusta. mm. Pues, ¿qué propongo para la nueva escuela? Y yo propuse la asignatura de muerte. Entonces yo no Precioso. quería darle un poco de gracia, que no les gustó mucho, yo creo, que decía, imaginaros los chavales cuando las chavalas estén en el recreo, que ha sacado en muerte o he suspendido, te queda para septiembre, ¿no? Entonces, claro, ahí había una nota de humor, pero yo creo que la preparación de la muerte es un sesgo muy Mm, importante porque cada uno lo podrá, creo, lo podrá resolver o no resolver como pueda, ¿no? mm, Pero todos estamos en el mismo abismo, unos científicamente, otros trascendental, otros fibra a la mente, yo qué sé, de mm, todas las maneras, ¿no? mm, Negativa, positiva, de todas las que pero todos estamos en el mismo lugar, mm. todos vamos a morir. Yo creo que Eso eso ahí es. nos pone, y nos olvidamos, ¿no? Se nos olvida y también lo que decías, ¿no? Como esta carrera a la, a la A no sé dónde. juventud eterna, Ahora, ¿no? Que bueno, eso. sí, sí, que al final viene de lo mismo, ¿no? Como que Mm, no se vaya notando que te vas sí, acercando a este precipicio sí, sí, con el que naciste, es tu destino, o sea, de hecho no te digo un regalo, sí. ¿no? Pero es No, que
has tenido la ujú, posibilidad de existir. Entonces, eso ya de por sí. ujú, Entonces, bueno, para mí enfrentarse a la muerte es de las cosas que más te conectan con la vida. Y, no, y en muchas, en la clínica tradicional, ujú. escapamos, ¿no? Tapando el Sí, síntoma, curándote, eliminando el síntoma, que puede ser una ansiedad hacia la muerte ujú, pues, o hacia la vida, ¿no? Y en la sí, terapia asistida vamos de cabeza, de habla ya. con la muerte, abrázala, eres tú. O Ujú. sea, no hay más allá. Intenta escapar que no vas a poder. Ya. Mm. Un tema ahí que antes se me ha ocurrido, pero no se ha puesto por el derrotero, es esto de la medicina, la clínica llena de Ujú. expertos. Es decir, ya se Sí. sabe que cuando va alguien al médico, sales y no sabes ni lo que tienes. No sabrías decirlo porque No, está el no, lenguaje, exacto. está en un lenguaje y antes pues se curaba, estaba en la mar. Es decir, como que los expertos han tomado en todo el ambiente, ya sea expertos de, ¿no? Cuando hablan en la televisión, y han dicho los expertos que va a llover. Es decir, que Mm, es como el clero nuevo, ¿no? mm. Son gente que está por encima. Pero ¿quién son los expertos? Es algo abstracto. Claro, al final hay que salir de esa, ¿no? Y hay que llevar a la vida a la vida. Y entonces, claro, Totalmente. curarse en ese sentido, como las monjas hicieron, a Mm, lo mejor ahora estaría, vamos, hasta este, estaría hasta perseguido, ¿no? Diciendo, eso es una locura. Pero es que la locura sí. es para una monja, la locura es la cordura. La locura, locura. Locas de amor, Totalmente. Yo locas de amor. coincido, Ujú. coincido Sí, de al final, por ejemplo, en la experiencia psicodélica, la persona que sabe es sí, la persona que está. Los de sí, sí. afuera, no, nuestra función es simplemente que esa persona esté segura. Mm, No, segura del ambiente y de que se sienta pues mm, contenida, protegida y ajá, acompañada, pero la persona que sabe lo que necesita, cómo lo necesita y su grado de, no esto, la palabra de locura, o sí. sea, es que está dentro de la propia Ya, ya. palabra, ¿no? De Ahora, deja guiar. ahora en el arte, Marta, yo que Mm, soy artista, está ujú, muy de moda los outsiders, el tema ujú. outsider, es decir, la gente Sí. que no quería ser artista, pero lo Mm, hemos recuperado y ahí hay doble sentido o triple. No tenemos ideas, estamos faltos de creatividad y echamos manos a aquellos que no querían o no se sienten. Hay un libro interesantísimo que ya te diré y tal, que es muy interesante, sobre mm, locura y arte. Y bueno, hay muchas cosas editadas. Pero claro, a mí eso me apasiona mucho, porque al final dices, gente que recupera. Pero por otro lado, como recuperamos aquello que era irrecuperable o ha vivido, pues un martirio, porque la gente sufre cuando está mucho. así. Ujú, Sufre mucho. Y máximo, pues, fíjate, en el siglo XIX, al principio mm. del XX, que no había todo lo que hay ahora, pues se sufre mucho. Pero claro, recurrir a todo eso es, 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 es un síntoma de que eso enajenado, de eso de la fuera, queramos desactivarlo Mm. para reconducirlo otra vez a lo que sería eso, la clínica, o sería razonarlo. Es decir, ¿por qué tenemos que explicarnos tanto lo que nos ocurre? Eso quiere decir, Sí, ¿por qué queremos siempre solucionar? Cuando eso de solucionar es parece, un tema, ¿no? Es un tema muy de la razón, porque tiene que decir, haz un informe. Y yo ya lo dije a una trabajadora, hazme un informe, Julio. Digo, yo te hago un poema si quieres, pero un informe nunca. Yo no soy trabajador social en el sentido así estricto y por eso bueno, soy un mm, outsider en todo, ¿no? En ese sentido. sí Entonces, te claro, entiendo. hay algo ahí y vosotros sí que, en un momento dado, sí que veo que queréis escaparos Mm. de eso. Entonces, bueno, pregunta, se me ha venido a la cabeza todo este mundo de la antipsiquiatría, porque ha sido gran perdedora, ¿no? La antipsiquiatría ha sido gran perdedora, que Sí. era puesto esto, los hippies, Cruz, yo qué sé, todo este mundo que ha perdido la baza, ¿no? Sí, nuestro movimiento es un movimiento de antipsiquiatría. Nosotros no abogamos por la pastillita todos los Sí. días, nosotros abogamos porque vivas tu muerte y que salgas tú solo de ella, ¿no? Y que todas estamos locas, ¿no? Es Claro, decir, sí, eso es lo que descubres, de realmente descubres cuando uno vuelve de ahí, es como, wow, no, o sea, ¿qué más sí, da? O sea, todo vale, nada vale, o sea, realmente no hay mm, una solución porque no hay un problema, o sea, el problema es mm, una ilusión, ¿no? sí, Entonces, también lo hacemos como una especie de caballo de Troya, ¿no? Porque no se puede, como hablabas de los outsiders, ¿no? De hay dos formas de cambiar un sistema, desde fuera,
pero Ujú. también traducirte al mismo lenguaje y desde dentro, como un troyano, ¿no? Entonces, bueno, esa es un Exacto, sí, poquito sí. en mi opinión, ¿no? Un poquito la forma que tenemos nosotros de Ya, actuar. ya. Hablamos de clínica, pero realmente estamos hablando más de mística, ¿no? Marta, entonces estamos los dos un poquito iguales porque el tema es interior, el tema es Es personal interior. y luego sacarlo afuera. Eso Eso yo es. creo que es la gran diferencia, porque creo que ahora hay una seducción por lo público. Y Mm, yo digo que no somos público, somos, es decir, somos el público de lo público, porque el mm, Estado ha generado, pues eso, ha puesto el tablero y ahí mm, jugamos. Pero el mm. problema no es es decir, a mí lo que me gusta de lo que me has contado, Marta, de vuestro trabajo, es que queréis poner otro tipo de tablero. Otro Es decir, tipo, que, claro. claro, ese Mm, tablero vale, pero no, no, no. Es que el que pone el tablero es el que manda. Y claro. entonces, claro, si juego a tu tablero, ¿no? Sería a tus fichas, pues no voy a salir nunca de ese. Todo Nunca. será. Claro, y es el Estado el que ha proporcionado todo esto, porque la antipsiquiatría, los outsiders, todo eso que estamos, ¿no? que hemos Mm, recuperado mm, y hemos desempolvado, eso mm. estaban fuera de lugar, Claro, claro, ¿no? claro. Y es muy interesante porque ahora fuera de lugar es muy difícil. Es Y muy yo en las difícil. monjas, o imposible, yo en las monjas lo he encontrado, ese fuera. Los gitanos también, pero ya Mm, han sido ya, ¿no? Admitidos y ya les han quitado todo ese, ¿no? sí. En aras de la igualdad ya están ya sedentarizados. Sí, hay un tema ahí, claro, interesante también. Y los Mm. locos también. Es decir, la locura Efectivamente. se ha razonado, está razonada ya. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y, por ejemplo, lo gay, ¿no? Ujú, Yo soy gay ujú. y a mí me han razonado ya. Es decir, yo no estoy en el afuera ya. Claro, claro. Para mí era muy interesante ser un maricón de fuera. Es decir, un amigo mío decía, prefiero estar perseguida que admitida, vamos, Claro. que consentida, decía que consentida. Y es curioso, eso sí, ¿no? Mm. Y habla mucho de eso, de que vale más tu verdad que la verdad Sí, que está como más compromiso con lo que, sí. con la existencia. Te lo digo Ujú. todo esto por lo de la clínica. La clínica al Sí, final sí, sí. lo que quiere o lo que intenta es razonar eso y en aras de la Mm, igualdad, ¿no? mm, Y ujujú, en aras del entendimiento y que me toleres, mm, hay realmente un control. mm, Porque yo, vamos, lo digo tranquilamente, dentro de todas las teorías del género llevadas por el Estado es un control de la mm. subjetividad. Y a mí lo que me gusta de vuestra interpretación del LSD y todo esto es que os pone en un aprieto porque estáis Y- toqueteando cosas Mucho, ilegales. mucho, Y eso totalmente. es muy interesante. Mm, Y esto es, perdona, que me extienda un poco en este, porque a mí me interesa mucho. Igual que Constantino cogió esa minoría cristiana que estaba totalmente dispersa y la estructuró y hizo el concilio de Nicea, fue él, lo está haciendo ahora el Estado, reuniendo a todas las minorías, ¿no? Llamadas minorías, que no sé, mm, desestructuradas y las ha estructurado para darle otra difusión y mm, otra cara. Entonces, que se está mm. valiendo de aquello que estaba en el afuera. Es que imagínate qué perverso es. Y por lo menos vosotros, dentro del dopaje, ¿no? Estáis Mm. toqueteando y aparte que eso es peligroso, sí, sí, sí. Sí, Estamos en digamos peligro. que hacemos ruido y sí, y, y sin querer se nos escucha, o queriendo más bien. Yo Entonces, quería, Marta, sí, perdóname, sí, sí, no, sí. ¿cómo le dirías a nuestros oyentes Sí, cómo podrían acercarse a esto que estás compartiendo, a estas bueno, comunidades, a la mística, bueno, yo no, hombre, la mística, nosotros, yo no soy místico, pero sí Mm, que hay a la un tema idea? de encarnativo, ¿no? Encarnativo, que yo sí que lo Ujú, siento, que es ujú, con las personas sin hogar y vivir con mm, ellas, ¿no? Eso yo he hecho comunidades, he estado en varios proyectos de una residencia, he estado en un proyecto también de una residencia de trans, y ahora me he ido también a un monasterio ahí en Cantabria y ahora estoy en un monasterio de Loeches, en la Inmaculada Concepción, que es donde están, además, están ahí enterrados en la Casa de Alba, y he montado una pequeñísima, pequeña, 5 personas, de una comunidad con personas sin hogar. ¿Por qué?
pocas, porque como ahora no se estila, como dice la canción, Mm. las comunidades, vivir en comunidades solo tenía mucho peligro de hacerlo muy grande, sabes que esto del número, la cantidad, Mm, es muy de la ujú. clínica, Ujú. del razonamiento, ¿no? ¿Estuvo bien el proyecto? Sí, pero hubo poca gente. Pero si la gente, aunque sea uno, es interesante, ¿no? Entonces Eso es. pensé, claro, ¿no? Pensé que es decir, que sería mejor hacer una comunidad pequeña en donde se montara y alrededor fuese gente como los que nos han invitado ahora y la Fundación Caraso, la Facultad de Bellas Artes y demás en hacer Mm. esto. ¿Dónde nos pueden ver estas cosas que hacemos? Pues en una web, como siempre, es la llave, ¿no? La llave de todo, no la red de Jesús, sino, ¿no? Mm. Sino las redes, que mira qué cosa, ¿no? Y además se llama también nube, que también es traído de la mística. ¿Te das cuenta que es como una tentación de decir, estamos en ello, pero es que no nos atrevemos, ¿no? Pero lo llaman Sí, yo lo veo redes, así, como que lo llaman aparece, redes, sí, pero nube, no llega, ¿eh? sí, Sí. pero mola, porque viene, es decir, que tampoco lo piensan mucho, yo creo que no pensarán ahí, pero bueno, es de signo de Dios, para mí sí. Mm. Es de signo de Dios los outsiders, reconocer a los outsiders, aunque sean como fetiches y como obras de arte y entrar en el mercado, es de signo de Dios. Es decir, que para mí la vanguardia está muy relacionada con la fe. Entonces, ¿dónde los podéis ver? Pues en una página que es la Fundación San Martín de Porres, Fundación Benéfica San Martín de Porres, ORG, y ahí estamos en una página y ahí nos puedes ver. Y nosotros nos hemos llamado los impropios. Los Mm. impropios son en un compostaje, cuando se mide el compostaje de la calidad que tiene, se mide por el número de impropios que tiene. Es decir, cuanto más impropios, menos la calidad del compostaje es menos, ¿no? ¿no? Porque tiene menos cosas orgánicas, es decir, más plásticos, Mm. más de lo que no es orgánico. Y dije, anda, pues si eso somos nosotros, somos lo que no contamos, lo paupérrimo, que es lo que me Ujú. interesa, y los que no son, es decir, que no son eficientes y que no producen, ¿no? Somos el estorbo, digo, pues somos Mm. los impropios. Y luego cuando vi a la monja, pues lo que os he contado, todo lo que hay allí de Mm. apaños y demás, que ya os contaría, pero ya me alargaría, todos los dos museos que están hechos de basura, reciclado todo, que es Mm. total, te invito, Sí, Marta, me que lo encantaría, veas. me Y encantaría. además, sí, además después de esto yo Sí, creo que debíamos de conocernos. sí. Mm. Y claro, me vino, parecía que estaba de signo de Dios, porque yo esto lo vi en Benidorm, tranquilamente sentado, un programa que era el Escarabajo Verde, y hablaron de esto de los impropios, y dije, anda, así nos llamamos nosotros, porque me Mm. pidió la Fundación Caraso que pusiese un nombre, que nos dieron un premio, artista comprometido y demás. Y me dije, oye, pon un nombre, los impropios. Pero claro, qué impropiedad el haber dos museos en un convento. Y qué impropiedad, ¿sabes? Es decir, dije, se acabó. Es decir, ha muerto ya lo alternativo. Viva la impropiedad. Y la impropiedad Mm. es hacer aquello que no está hecho. Es decir, lo que está en el museo, esos museos que digo yo, pues deberían de estar ¿dónde? Pues en el Reina Sofía o en Arco. Mm. Pero Mm. ahí la gente se ríe. ¿Y sabes una cosa muy interesante que me dice todo el mundo? Cuando yo digo, les cuento, un toque, dice, ya me figuraba, está loca. Digo, ya, pero los artistas, y eso me incluyo yo, que yo soy artista, somos locos que sabemos muy bien gestionar nuestro stock. Pero Mm. claro, en ningún momento, si ves en el Reina Sofía a alguien o si ves cómo se llama esto, alguna obra de nadie, te gusta o no te gusta, pero no vas a cuestionar si estaba Mm. loco o no loco, ¿no? Es curioso toda esa vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad, gran palabra, de hecho. Y como hay Sí, ahí gran fortaleza, pero la sociedad no parece que no le da valor no. a esto, ¿no? A esto íntimo que es la Sí, vulnerabilidad, ¿no? la intimidad, Ah. ¿no, Marta? Es Sí. decir, la intimidad sería lo vulnerable. Ah, mira, me Ujú. gusta, ¿no? Sí, 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 yo lo veo muy así. Somos, somos vulnerables. Ujú. Sí. Y por eso Es- podemos vernos, si no, serían barreras por todos lados. Serían barreras, claro. Sí, ¿Dónde está la fuerza? En la debilidad. está en la debilidad, sí, porque en Sí, eso es donde está la muerte, ¿no? Donde está la exacto, ausencia, donde está todo lo exacto. que no es, ¿no? Sí, Lo impropio.
lo pero que impropio, es decir, realmente esto es lo que te acerca a lo que es, ujú. ¿no? Imagínate, Entonces, tenemos ahí un convento al lado que de carmelitas, también que está vivo, es decir, que hay mm, religiosas, y son también de esto de clausura, que se han tomado también ellas la impropiedad de ser cristianas, es decir, que hablan en sus congresos de impropiedad, que ellas también son impropias. Claro, les maravilloso. pone como, sí, Creo que es sí, necesario porque trae realidad, ¿no? Trae para este mundo tan, sí, parece tan limpio, ¿no? sí, tan Tan ordenado, estupendo y trae sí. desorden, trae vida, ¿no? Trae entropía al Exacto, asunto. el Ujú, desorden es el orden mm, verdadero, es decir, por encima, mm, es decir, ¿qué hacemos con el archivo? Permíteme, ¿qué hacemos con la ujú. clínica? Pues bailarla, Efectivamente. Y eso es lo que hay que cantarla, hacer. bailarla, fiesta, la fiesta, que es la Disfrutar, celebración. vivir. Ujú. Exacto. Qué bien. Bueno, Bueno, pues maravillosa conversación, Julio, un descubrimiento. no, igual digo, Marta, porque mira que creíamos que íbamos a enfrentarnos con esta disyuntiva y al final No, hemos ido más. yo tenía confianza, ¿eh? Yo tenía confianza, Sí, te sentí, digo, creo que vamos por la misma página, diferentes caminos, pero vamos andando en la misma sí. dirección. Hemos Y sido somos, muy copulativas, ¿no? sí, totalmente. Y también íntimo también, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, pues para seguir, para encontrarme, ¿no? Y encontrar a mi grupo, podéis visitar la web de la Fundación Inahue en Ajá. inahue.life, que de hecho Inahue, in-o, significa en éxtasis, como en asombro, ¿no? Sí, sí, sí. En inglés, entonces, bueno, Inahue, traducido, ¿no? A algo más sencillo para nosotros, inahue.life. Y luego a Ajá. través de mis redes, que yo sí tengo redes, ¿no? Esta red que parece que nos conecta pero nos desconecta, que es Sí. somático, pero es somático y la última es una X y tres barra Ujú. bajas. Lo podéis ver, me imagino, en los links. Y, Bueno. y nada, agradecerte, Julio, la maravillosa y siento profunda conversación, ¿verdad? Sí. Que hemos mantenido y que hemos compartido sobre todo, porque esto se fabrica y es en conjunto. Esto Mm. ocurre dentro, pero al ponerlo en comunión, ¿no? Sí. Se aprecia. Sí. Bueno, la verdad es que yo, bueno, seguramente nos hemos dejado mucho en el tintero Mucho, y mucho. bueno, también decir a nuestros oyentes que eso es lo que decíamos antes. Cuando se te queda algo en el tintero, es buena señal, ¿no? Es muy buena señal, efectivamente. Y Porque hay cosas eso. que no se pueden ni verbalizar, ¿no? Que, Imagínate, Marta, que la comunidad sería aquello que cuando te vas dices, ay, tenía que haber dicho algo claro, a la y así persona que has vuelves. dejado. Claro, y así vuelves, no, estás en ello, Eso y es es. cuando estás más, es lo presentido, más que Ujú. la presencia, ¿no? Mm. Ahí ese lenguaje es muy dopado, ¿no? También está Sí, dentro de la, ¿no? sí, De lo que estáis ahí. Bueno, sí. pues nada, me gusta mucho la música psicodélica, ¿eh? Que lo sepas, el mundo ese también. Importante también, ¿no? El arte Sí, psicodélico porque está muy sí, unido, ¿no? Porque sí, de repente entras en contacto, ¿no? con algo cuando tu cerebro está en caos que te sí. invita a querer expresarlo, ¿no? A través de la música, el arte, el baile, la poesía, Bueno, porque todo esto no se dice. claro, los happening, yo me dedico mucho a las performance y a escribir, y Mm, esto sobre todo a performance, y las performances están muy guionizadas, es decir, que tienen mm, guiones, y escribo y demás, y canto. Claro, la performance está muy cerca del happening, ¿no? claro. Y tiene que haber algo ahí, hay algo ahí también de celebración, así Sí, lo sí, veo yo, sí. vamos, donde todo el mundo puede entrar, el que Mm. quiera, ¿no? Y Bueno, por lo menos formar poner parte, una ¿no? Y parte. crear Sí, juntos, sí. yo lo que sí que hago es dar parte a los que no tienen parte, es decir, Claro. pero ponerlos ahí y yo comparto mi espacio en los museos donde me invitan a las personas sin hogar de Mm, esa ciudad o vamos, de sí. ese Y sitio, de ese ponerles lugar. como en el centro, ¿no? Sí, De la no en el ecuación centro, también. sino No, acompañar, es pero decir, yo lo voy a, en sí, conjunto, sí. exacto, sí, 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 sí. que me lleven ellos al sitio, es decir, Mm, y entonces eso trabajo es. mucho con la calle y el museo, porque también me interesa mucho la calle, Me la encanta. calle, la calle y todo esto. Y muchas veces me han hecho fotos diciendo, menudo loco, ¿no? Es decir, ¿sabes? Mm. Sí, Y creo llevo que haciendo una tenemos,
tenemos mucha relación ahí. Sí, tenemos mucho en común porque además yo estudiaba historia del arte antes de estudiar Ah, psicología y por eso mírala. como que todo eso, claro, yo no vengo de la clínica, o sea, yo acabé en la clínica porque me interesaban las Sí. personas, ¿no? Pero Bueno, el arte ahora está muy clínico, ¿eh? sí, por eso, y por eso me salí, porque no me gustó el diseño, me gustaba el arte, ¿no? Y el arte más, digamos, ancestral, entonces acabé un poquito en, Sí. pues me caí en este agujero, ¿no? Pues Y ya me he imagínate, salido. yo he estado leyendo mucho a Castaneda, Mm, porque de joven tuve ahí una intención, es por eso de las plantas de poder y cosas de estas, claro, ¿no? Por sí, eso sí, yo sí, conocí a Don Juan y esto, pero me ha ayudado mucho a entender a Steiner sí, sí, y sí. por ejemplo, a Beuys, toda esa construcción que tiene antropológica del Mm, artista, me ha hecho sí. mucho entender, porque sí que hay un éxtasis ahí y todo, bueno, todo eso que tiene del fieltro y todo lo que Mm, los chamanes que le recogieron ujú. en el Cáucaso, eso todo sí, me gusta, sí, me Sí, siento cómodo en sí, eso. sí, yo vengo de ahí también, ¿no? De con una traducción a algo más occidental, ¿no? Para que se Sí, pueda usar en este país, en esta vida, ¿no? sí, Pero el corazón es ese, ¿no? Pero sí. Oye, bueno, Marta, pues tendríamos que agradecer a Heidi, ¿no? Se llama que nos así, ha ¿no? conectado, Que nos ha sí. conectado porque han hecho mucha finura, Sí, ¿no? sí, 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 no, Sí. totalmente. Maravilloso, de hecho, No son dos llaves, es una llave. de doble, de doble, Sí, sí. sí, digamos, Qué sí, sí, de dentro a maravilla. fuera. Bueno, pues nada, pues encantadísimo, Marta, Sí, y no, un nos debemos placer. un café, ¿no? Nos debemos un café, Un efectivamente. café. Sí, sí, Bueno, sí. Y bueno, pues que y sigas tan estupenda, Marta, y no sé, y te deseo, en lo poco que nos queda ya de tarde, pues que pases una buena tarde. muchísimas gracias. Te A ti, deseo lo mejor y nos quedamos con este café, ¿no? con este Eh, café. y con este café, pues hemos llegado al final de una nueva historia sumergente. Sí, Siendo Sumergencias una iniciativa promovida por AIDI, una comunidad de personas, como somos creativas, emprendedoras y activistas, quienes utilizamos nuestra pasión por temas como la cultura, el diseño o la tecnología para llevar a cabo proyectos con impacto social, especialmente pues ante la que se nos viene encima, ¿no? Y si quieres continuar la conversación y saber qué más cosas hacemos, cotillea a idi.es y únete a los diferentes canales de redes sociales. muy Hasta bien. luego. Adiós.